¿Cuántas veces te has mirado al espejo al final del día con una mezcla dolorosa de frustración y culpa, sintiendo que has dejado pasar las horas en un activismo estéril que no te conduce a ninguna parte? Te levantas por la mañana con la firme intención de cambiar tu vida, de avanzar en ese proyecto que tanto te importa, de cuidar tu salud o de ordenar tus prioridades. Sin embargo, al caer la noche, descubres que has estado increíblemente ocupado haciendo 1000 tareas secundarias, saltando de una aplicación a otra en el teléfono móvil, respondiendo mensajes sin importancia y postergando lo verdaderamente relevante. En ese momento, una voz interna muy cruel se activa y te machaca diciendo que te falta fuerza de voluntad, que eres una persona vaga o que simplemente no tienes la capacidad para alcanzar tus metas. Tu entorno, muchas veces sin mala intención, pero con una profunda ignorancia, refuerza ese discurso exigiéndote que te esfuerces más, como si la solución fuera tan sencilla como apretar los dientes y desearlo con más ganas. Hoy quiero hacerte una promesa de valor que va a cambiar por completo la perspectiva que tienes de ti mismo. Esa parálisis que experimentas, esa falta de impulso y esa alarmante desconexión con tus propios objetivos no son un defecto de tu carácter ni una señal de que estés estropeado. Lo que estás sufriendo es el secuestro de un circuito cerebral específico que tiene el poder de matar tu motivación antes de que siquiera lo intentes. Como doctora que pasa horas en la consulta escuchando el sufrimiento humano, veo este dolor repetirse todos los días en personas brillantes, profesionales exitosos y jóvenes llenos de talento, que se sienten profundamente pequeños y derrotados frente a su propia vida. Llegan a mi consulta agotados, intoxicados por una cultura de la productividad tóxica que les exige estar siempre activos, pero sin enseñarles jamás cómo funciona su mente. Vivimos en una sociedad que premia el hacer por hacer, el rellenar el tiempo por el simple hecho de estar ocupados, olvidando por completo la importancia de tener un propósito claro y un norte bien definido. Cuando operamos bajo esta dinámica, destruimos una de las leyes más sabias de la eficiencia, aquella que descubrió el economista Vilfredo Pareto, que nos enseña que el 80% de nuestros resultados proviene de apenas el 20% de nuestros esfuerzos enfocados. Al ignorar este principio, tu cerebro entra en un estado de dispersión brutal. Te conviertes en un apagafuegos profesional, gastando tu energía vital en múltiples tareas sin un objetivo real en un tiempo determinado, lo que termina por generar una fatiga crónica que no es física, sino estrictamente neurobiológica. Quiero ofrecerte un espacio de transparencia radical y conexión emocional profunda. Yo también he estado ahí. Yo también he sentido esa parálisis donde el coche de la mente parece tener el motor encendido, pero las ruedas no avanzan ni un solo centímetro. Durante años de estudio en el campo de la psiquiatría y las neurociencias aplicadas, he comprendido que la solución jamás se encuentra en la culpa ni en el castigo psicológico. El castigo y la recriminación solo consiguen inflamar tu cerebro, elevando los niveles de una hormona llamada cortisol, que bloquea por completo tu capacidad de tomar decisiones sabias. Hoy vamos a romper ese círculo vicioso de una vez por todas. No estás aquí para escuchar un discurso de motivación barata ni frases superficiales que se evaporan a los 5 minutos. Estás aquí para realizar una auditoría analítica y científica de tu propio mundo interior. Al final de este recorrido, no solo vas a entender con absoluta precisión matemática qué zonas de tu cerebro se han apagado y cuáles están hiperactivas, saboteando tus sueños, sino que te llevarás una hoja de ruta clara, un protocolo basado en la ciencia para encender de nuevo tu corteza prefrontal mediante un esfuerzo minúsculo pero estratégico para comenzar. Te invito a que dejes a un lado los prejuicios, que respires hondo y que te prepares para entender la maravillosa y compleja arquitectura de tu mente, porque comprender lo que te pasa es el primer paso indispensable para empezar a sanar y recuperar el control absoluto de tu destino. Para comprender la raíz de este problema, primero debemos desarmar el gran mito de la pereza que tanto daño hace a nuestra autoestima. Cuando nos falta la energía para iniciar una acción, la sociedad tiende a etiquetarnos de forma destructiva. Nos dicen que no tenemos interés, que somos indolentes o que nos conformamos con la mediocridad. Esta narrativa externa es una de las principales fuentes de sufrimiento contemporáneo, porque añade una capa de vergüenza sobre una mente que ya se encuentra exhausta. Desde el punto de vista médico, la pereza como un rasgo de identidad permanente no existe. Lo que realmente existe es una desconexión biológica entre el deseo de hacer algo y los mecanismos químicos necesarios para ejecutarlo. Tu cerebro es un órgano extraordinariamente eficiente que busca constantemente optimizar el gasto de energía. Si no le proporcionas una dirección clara, un motivo poderoso y un marco de tiempo realista que tu mente perciba como alcanzable, el sistema interpretará que esa tarea representa un peligro o un gasto inútil de recursos. Por lo tanto, activará un freno de mano biológico para protegerte.
La frustración que sientes al mirarte al espejo no es un fracaso de tu identidad, es simplemente el resultado de intentar conducir el vehículo de tu vida con el freno de mano totalmente echado, desconociendo por completo dónde se encuentra la palanca para liberarlo. Hoy vamos a aprender juntos a soltar ese freno, comprendiendo que siempre, absolutamente siempre, existe la maravillosa posibilidad de mejorar si sabemos cómo dirigir nuestra atención y nuestra química cerebral hacia un objetivo que sea verdaderamente relevante para nuestra existencia. Para comprender a fondo por qué nos quedamos paralizados, es indispensable que analicemos el primer gran bloque de nuestro núcleo temático, la trampa del activismo sin norte y cómo se produce la fatiga por dopamina en nuestra estructura cerebral. Vivimos sumergidos en una mentira cultural muy peligrosa que equipara el estar constantemente ocupado con ser una persona productiva y exitosa. Nos hemos creído el relato de que si nuestra agenda está llena de actividades desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos avanzando hacia nuestros objetivos. Sin embargo, la realidad clínica nos muestra un panorama radicalmente distinto. Una enorme cantidad de personas acude a los consultorios médicos manifestando un cansancio extremo, una sensación de vacío existencial y una alarmante incapacidad para concentrarse en lo que verdaderamente importa. Cuando examinamos sus rutinas, descubrimos que sufren del síndrome del activismo estéril. Realizan múltiples tareas de forma simultánea, contestan correos electrónicos mientras atienden una llamada, revisan las redes sociales mientras intentan redactar un informe y saltan de un asunto a otro sin un propósito claro. Hacen por hacer simplemente para rellenar el tiempo, operando bajo una inercia destructiva que carece de una estrategia real y de un marco temporal definido. Esta forma de funcionar ignora por completo una de las leyes más sabias y eficientes de la psicología del rendimiento y la gestión del tiempo, que es la ley de Wilfredo Pareto. Este principio nos enseña que el 80% de los resultados que deseamos obtener en la vida proviene de tan solo el 20% de nuestras acciones enfocadas. Cuando una persona no tiene un norte claro, cuando carece de un objetivo real que sea verdaderamente relevante para su existencia, su mente es incapaz de identificar ese 20% crucial. Al no saber diferenciar lo esencial de lo accesorio, el cerebro trata todos los estímulos con la misma urgencia y relevancia. El resultado es una dispersión brutal de la energía vital. ¿Te encuentras gastando tus mejores recursos cognitivos en tareas secundarias que no transforman tu realidad? Lo que genera una paradoja muy dolorosa. Trabajas muchísimo, terminas el día exhausto, pero la sensación de no haber avanzado absolutamente nada en tus verdaderos sueños es devastadora. Esta discrepancia entre el esfuerzo realizado y el resultado percibido es el caldo de cultivo idóneo para que aparezca la frustración crónica y esa dolorosa mirada de reproche frente al espejo. Para entender qué ocurre a nivel neurobiológico en este escenario, debemos mirar directamente a nuestro sistema de recompensa cerebral, cuyo principal mensajero químico es la dopamina. ¿Existe un error muy común al pensar que la dopamina es la molécula del placer? La neurociencia nos ha demostrado que la dopamina es, en realidad, la molécula de la anticipación, de la búsqueda, de la motivación y del impulso para ponernos en marcha. Es la sustancia que se libera en nuestro cerebro cuando percibimos que estamos a punto de conseguir algo valioso. Cuando tienes un objetivo claro, relevante y bien delimitado en el tiempo, tu cerebro traza un mapa y genera pequeñas descargas de dopamina cada vez que das un paso hacia esa meta, lo que te aporta la energía y el entusiasmo necesarios para continuar. El problema surge cuando te entregas al activismo sin norte y a la multitarea. Al saltar de una pantalla a otra y al realizar tareas intrascendentes de forma desordenada, estás sometiendo a tu cerebro a un bombardeo constante de estímulos que exigen atención, pero que no ofrecen ninguna recompensa profunda a largo plazo. Cada notificación del teléfono móvil, cada mensaje respondido de forma inmediata y cada pequeña tarea completada sin un propósito real provoca un pico rápido y artificial de dopamina barata. El cerebro, abrumado por esta estimulación constante y superficial, empieza a defenderse. Para evitar sufrir un colapso por exceso de excitación, las neuronas reducen el número de receptores disponibles para la dopamina. Es lo que en medicina conocemos como un proceso de habituación o regulación a la baja. Imagina que tu sistema de recompensa es un jardín y la dopamina es el agua que lo nutre. Al inundarlo constantemente con un torrente de agua de mala calidad a través de la multitarea y la distracción, el terreno se satura, se encharca y termina por volverse estéril. Las vías neuronales se desgastan y el circuito se agota por completo. A esto es a lo que llamamos la fatiga por dopamina. Cuando este estado de agotamiento neuroquímico se consolida, el impacto en tu vida diaria es inmediato y aterrador.
Como tus receptores de dopamina están adormecidos y saturados por la gratificación instantánea y el activismo sin sentido, las tareas que realmente requieren un esfuerzo sostenido, aquellas que forman parte de ese 20% importante de la ley de Wilfredo Pareto, dejan de resultar atractivas para tu cerebro. Tu mente las percibe como aburridas, excesivamente costosas y carentes de una recompensa inmediata. En ese preciso instante se produce el cortocircuito. Deseas con el alma cambiar tu vida, deseas avanzar, pero a nivel biológico no dispones del combustible necesario para arrancar el motor. El circuito de la motivación se encuentra apagado, desgastado por el exceso de tareas sin trascendencia. Te quedas inmóvil en el sofá o frente a la mesa de trabajo, contemplando con angustia las tareas pendientes, atrapado en una parálisis que tu entorno catalogará erróneamente como pereza, pero que en realidad es la consecuencia directa de una mente fatigada, dispersa y desprovista de un propósito real. Para profundizar en este viaje de transformación, debemos adentrarnos en el segundo bloque fundamental de nuestro núcleo temático: el secuestro del sistema de recompensa, la activación del sistema de aversión y cómo este mecanismo actúa como un auténtico freno de mano biológico. Para comprender cómo funciona nuestra mente en estos momentos de parálisis, es útil recurrir a una analogía muy sencilla y esclarecedora. Imagina por un instante que tu cerebro es un coche de alta gama. En este vehículo, tu sistema de recompensa, impulsado por la dopamina, representa el pedal del acelerador, aquel que te aporta la fuerza, el impulso y la velocidad para marchar hacia adelante. Por otro lado, tu corteza prefrontal, de la que hablaremos en detalle más adelante, funciona como el volante, encargándose de planificar, organizar la ruta y mantener la dirección correcta. El problema surge cuando, a pesar de que pisas el acelerador con tus deseos y tus intenciones, el coche no se mueve ni un solo centímetro. Te desesperas, aceleras con más fuerza, pero el motor ruge sin avanzar. Lo que ocurre en realidad es que hay un mecanismo oculto que está bloqueando por completo las ruedas. Ese mecanismo es el sistema de aversión, el verdadero freno de mano de tu cerebro. Desde el punto de vista de la evolución y la neurobiología, este sistema de aversión no es un defecto de fábrica ni una imperfección de nuestra especie. Al contrario, es un mecanismo de defensa extraordinariamente eficaz que ha permitido la supervivencia del ser humano a lo largo de miles de años. Su función principal es protegernos de peligros inminentes, del dolor físico, del aislamiento social y del gasto innecesario de energía en situaciones que la mente percibe como hostiles o amenazantes. Cuando tu cerebro detecta un estímulo que interpreta como estresante, incómodo o propenso al fracaso, activa de inmediato este circuito de rechazo. Al encenderse, el sistema de aversión altera de forma drástica tu percepción y tu estado físico, inundando tu organismo con sutiles pero poderosas sensaciones de cansancio repentino, desmotivación profunda, aburrimiento instantáneo o incluso un miedo irracional a comenzar la tarea. Es un grito de alerta biológico que te dice que te alejes de ahí para mantenerte a salvo en tu zona de confort. El drama contemporáneo radica en que este sistema de alarma se activa de forma desproporcionada en nuestra vida cotidiana. Cuando te enfrentas a una tarea obligatoria pero que carece de un propósito real, cuando intentas abarcar múltiples objetivos a la vez sin un norte claro, o cuando te propones metas tan gigantescas que tu mente las percibe como inalcanzables, el cerebro entra en pánico. Al no visualizar un beneficio real, relevante y delimitado en el tiempo, la amígdala cerebral y los núcleos del sistema de aversión interpretan esa actividad como una amenaza a tus recursos energéticos. En ese preciso momento se produce un secuestro neuroquímico en toda regla. Aunque conscientemente repitas que debes ponerte a trabajar, tu biología ya ha tomado la decisión de frenarte. Es una lucha completamente desigual. Intentas avanzar utilizando únicamente la fuerza de voluntad, mientras que tu química cerebral está utilizando toda su artillería pesada para mantenerte inmóvil. El resultado de esta batalla es siempre el mismo: una profunda frustración, un sentimiento devastador de impotencia y esa dolorosa mirada frente al espejo donde te reprochas una supuesta falta de carácter que, en realidad, es una respuesta defensiva de tu propio cerebro. Permíteme hacer un pequeño paréntesis en nuestro análisis, una pausa de honestidad radical y conexión directa entre tú y yo que estás al otro lado de la pantalla. Al examinar las métricas y las estadísticas de este canal, mi equipo y yo hemos descubierto un dato verdaderamente sorprendente que me obliga a detenerme por un instante. Más del 98% de las personas que consumen habitualmente estos vídeos, que se benefician de estas herramientas científicas y que buscan con desesperación un alivio a su sufrimiento emocional, no están suscritas a la comunidad. Quiero invitarte, con el corazón en la mano,
a que hagas una pequeña pausa constructiva y te suscribas ahora mismo al canal, activando también la campanita de notificaciones. Al unirte formalmente a esta familia, no solo te aseguras de recibir cada semana los protocolos neurocientíficos para sanar tu mente, sino que proporcionas un apoyo fundamental para que este proyecto de divulgación gratuita y rigurosa pueda seguir existiendo y transformando vidas. Es un gesto minúsculo para ti, pero representa el motor que nos permite continuar investigando y acercando la ciencia a tu día a día. Cerremos este paréntesis y continuemos con nuestro viaje, porque es momento de entender cómo este freno de mano biológico destruye nuestra capacidad de acción. Cuando el sistema de aversión se consolida y se mantiene activo de manera crónica debido al estrés y a la falta de un norte claro, el impacto en nuestra salud mental es devastador. No solo experimentamos una falta de energía para iniciar nuestros proyectos, sino que empezamos a desarrollar una profunda intolerancia al esfuerzo sostenido. Cada vez que intentamos concentrarnos, el freno de mano se activa con mayor rigidez, empujándonos a buscar refugio en la gratificación instantánea de las pantallas o en cualquier actividad secundaria que alivie momentáneamente esa angustia interna. Nos convertimos en prisioneros de un circuito cerrado donde la evasión perpetúa la culpa y la culpa inflama aún más el cerebro, reforzando la señal de peligro que enciende el sistema de aversión. Entender que no eres una persona vaga, sino que estás operando con el freno de mano totalmente echado debido a una desregulación de tus circuitos de recompensa, es el descubrimiento más liberador que puedes experimentar. A partir de este conocimiento, dejas de castigarte y empiezas a diseñar la estrategia científica adecuada para liberar las ruedas de tu mente y recuperar el impulso hacia tus verdaderos objetivos. Para continuar con nuestra transformación, nos adentramos en el tercer bloque de nuestro núcleo temático, la corteza prefrontal y la destrucción del mito de la fuerza de voluntad. Es urgente que hagamos una disección médica sobre lo que verdaderamente ocurre en tu mente cuando te bloqueas, porque solo así podrás liberarte del peso insoportable de etiquetas falsas como eres un vago o no tienes remedio. En el bloque anterior utilizábamos la analogía del coche, donde el sistema de recompensa era el acelerador y el sistema de aversión era el freno de mano. Pues bien, la corteza prefrontal, ubicada justo detrás de tu frente, es el volante y el conductor de ese vehículo. Es la región cerebral más humana, la más evolucionada y la que se encarga de las funciones ejecutivas superiores. Planificar el futuro, posponer la recompensa inmediata en pos de un bien mayor, mantener la concentración en medio de las distracciones, regular las emociones y, por encima de todo, tomar decisiones sabias. Cuando tu corteza prefrontal funciona correctamente, eres capaz de trazar un plan, sostener el esfuerzo y caminar con determinación hacia tus metas, independientemente de cómo te sientas en un momento determinado. Sin embargo, para que este director de orquesta cerebral pueda ejercer su liderazgo, necesita un entorno químico y emocional muy específico. El gran error de nuestra sociedad es creer que la capacidad de avanzar depende exclusivamente de un concepto abstracto y casi mágico llamado fuerza de voluntad. Nos han enseñado que la voluntad es como un músculo místico, que simplemente se tiene o no se tiene, y que si no eres capaz de levantarte del sofá para hacer tus tareas es porque eres una persona débil. Esto es un error neurocientífico absoluto. La fuerza de voluntad no es una entidad espiritual, es un recurso biológico finito que consume una enorme cantidad de glucosa y energía cerebral y que depende directamente de tu estado de inflamación y de tus niveles de estrés. Cuando pasas los días haciendo por hacer, atrapado en la multitarea, saltando de un asunto a otro sin un propósito claro y sin aplicar la ley de Wilfredo Pareto, sometes a tu corteza prefrontal a un desgaste brutal. Al final de la jornada, este centro de control se encuentra completamente exhausto, desprovisto de energía y literalmente desconectado. Intentar exigirle un esfuerzo heroico a una corteza prefrontal agotada es como pedirle a un coche sin combustible que suba una montaña empinada. Por mucho que lo desees, el mecanismo físico no puede responder. Es en este punto exacto donde aparece el enemigo más silencioso y destructivo de la motivación humana, la culpa. Cuando no logras cumplir con tus expectativas y te quedas paralizado, tu mente activa de inmediato un discurso interno sumamente agresivo. Te miras al espejo con frustración y comienzas a recriminarte tus fallos, repitiéndote que has vuelto a perder el tiempo, que no sirves para esto y que los demás avanzan mientras tú te quedas atrás. Desde una perspectiva psiquiátrica, debo advertirte que este hábito de castigarte psicológicamente tiene consecuencias catastróficas para tu neurobiología. Tu cerebro no distingue entre una amenaza externa real, como un animal salvaje que intenta atacarte, y una amenaza interna, como tus propios pensamientos de desprecio.
En ambos casos, la amígdala cerebral se enciende y activa una respuesta de alarma generalizada, ordenando la liberación masiva de cortisol, la hormona del estrés y de sustancias proinflamatorias. Esta intoxicación crónica por cortisol produce una auténtica inflamación cerebral a nivel molecular. Cuando el cerebro se inflama debido a la culpa y a la autocrítica constante, la primera zona que sufre las consecuencias y se apaga de forma inmediata es la corteza prefrontal. Se produce un fenómeno médico conocido como secuestro amigdalino, donde las áreas del miedo y la supervivencia toman el control absoluto de tu mente, anulando tu capacidad de planificar, de razonar y de iniciar cualquier acción constructiva. Es una paradoja trágica y dolorosa. Te castigas con la intención de motivarte a cambiar, pero ese mismo castigo inflama tu cerebro y desactiva precisamente la única zona que tiene el poder de ponerte en marcha. La culpa no te hace mejorar. La culpa perpetúa la parálisis, agrava la fatiga y cronifica el circuito de la desmotivación. Para romper este círculo vicioso y devolverle el control al director de orquesta de tu mente, el primer paso indispensable no es esforzarse más, sino desinflamar el cerebro a través de la compasión y la claridad estratégica. Debes sustituir ese activismo caótico y sin norte por la definición de un solo objetivo real, verdaderamente relevante para tu existencia, y acotarlo en un tiempo determinado. Cuando dejas de dispersar tu energía en 1000 tareas secundarias y te enfocas en una sola meta con un propósito claro, tu corteza prefrontal experimenta un alivio inmediato. La señal de peligro disminuye, los niveles de cortisol comienzan a descender y la inflamación cede, permitiendo que la energía y los recursos químicos regresen al centro de control de tu vida. Al entender que tu falta de impulso no es un defecto de tu identidad, sino la consecuencia directa de un cerebro secuestrado por la culpa y el estrés, adquieres por fin el poder y la lucidez necesarios para reconfigurar tu biología y comenzar a construir, con paz interior, el camino hacia tu máximo potencial. Para consolidar este gran cambio y deconstruir por completo esa parálisis que te frena, nos adentramos en el cuarto bloque de nuestro núcleo temático, el protocolo del pequeño vencimiento diario y el poder del microesfuerzo para comenzar. A lo largo de este análisis hemos desmontado las falsas verdades que tanto daño te han hecho. Ya sabes que no eres una persona vaga, que tu problema no es una falta de carácter heredada y que la culpa solo consigue inflamar tu cerebro a través del cortisol, apagando tu corteza prefrontal. Ahora que posees la lucidez y el conocimiento neurocientífico, la pregunta fundamental que debes hacerte es cómo activar ese motor biológico que se encuentra apagado. La respuesta no se halla en los planes grandiosos ni en los cambios drásticos de la noche a la mañana. La neurociencia más avanzada nos demuestra que la llave para reprogramar tu mente y liberar el freno de mano de tu sistema de aversión radica en lo que en psicología médica denominamos el principio del microesfuerzo o la estrategia de los pequeños vencimientos diarios. Tu cerebro, como órgano diseñado para la supervivencia, siente un pánico profundo ante las tareas gigantescas y los objetivos abstractos que carecen de un límite de tiempo determinado. Si te repites a ti mismo que debes cambiar de vida, que tienes que escribir un libro entero o que debes estudiar una oposición completa a partir de mañana, tu amígdala percibirá esa meta como una montaña inescalable. Inmediatamente, para protegerte del sufrimiento y del gasto masivo de energía, activará el circuito de rechazo sumergiéndote en un cansancio ficticio que te empujará de cabeza hacia la distracción y la multitarea estéril. Para hackear este mecanismo defensivo, debemos aplicar la ley de Wilfredo Pareto de una forma extremadamente práctica. Necesitamos identificar ese 20% de acción minúscula que desencadena el 80% de tu impulso biológico. Consiste en engañar amablemente a tu sistema de alarma cerebral, reduciendo la resistencia inicial al mínimo absoluto. El protocolo es tan sencillo como potente. Cuando te enfrentes a esa actividad que llevas días postergando debido a la fatiga y a la dispersión, vas a comprometerte contigo mismo a realizarla únicamente durante 5 minutos. Sí, has escuchado bien, solo 500 segundos. Te vas a sentar a escribir una sola frase, a revisar un solo documento o a recoger un único rincón de tu habitación. Al reducir la meta a un nivel tan insignificante, tu sistema de aversión no se enciende, porque interpreta que un esfuerzo tan minúsculo no representa peligro alguno para tus reservas energéticas. Lo que ocurre a nivel neuroquímico cuando consigues vencer esa resistencia inicial es magia biológica pura. En el momento exacto en que te pones en marcha y logras ese primer pequeño vencimiento, tu cerebro experimenta una sutil pero crucial descarga de dopamina. Al percibir que has iniciado la acción y que has superado el obstáculo, el circuito de recompensa se enciende, el motor arranca y la corteza prefrontal recupera de inmediato el control del vehículo de tu vida. Una vez que estás dentro de la tarea, la inercia biológica cambia por completo de bando.
El impulso que necesitabas para comenzar se convierte en la energía que te sostiene para continuar, descubriendo con asombro que esos 5 minutos iniciales se transforman de manera natural en media hora, en una hora o en el cumplimiento total de tus objetivos relevantes del día. Cada vez que logras un pequeño vencimiento diario, estás creando una nueva autopista neuronal en tu mapa cerebral, debilitando el circuito de la desmotivación y fortaleciendo la vía del logro y la autoeficacia. No minusvalores jamás el poder de un comienzo minúsculo. Tu capacidad de transformación no depende de un acto de heroísmo aislado, sino de la acumulación constante de microesfuerzos estratégicos que desinflaman tu mente y te demuestran, día tras día, que tú eres el verdadero dueño de tu atención y de tu destino. Ya para cerrar este profundo viaje por la arquitectura de tu mente, no quiero que te vayas únicamente con una acumulación de datos científicos en la cabeza. Quiero que te vayas con un compromiso de vida absoluto hacia ti mismo. Te invito a que realices un ejercicio de honestidad radical y te mires al espejo desprovisto por fin de la pesada armadura de la culpa. Comprender cómo funciona tu cerebro te otorga la maravillosa autoridad de dejar de ser una víctima de tus circunstancias biológicas para convertirte en el arquitecto de tu propio bienestar emocional. Desbancar la cultura del activismo vacío y sustituirla por la paz de un propósito claro y un norte bien definido es el mayor acto de amor y de orfebrería psicológica que puedes realizar por tu existencia. Si este análisis te ha ayudado a quitarte de encima el peso insoportable de la frustración, si hoy comprendes que esa parálisis era simplemente una desregulación química y sientes que por fin tienes una hoja de ruta clara para volver a empezar, me encantaría que me dejes un comentario compartiendo tu experiencia. Estoy leyendo personalmente cada una de tus reflexiones para seguir trayendo respuestas basadas en la ciencia a los desafíos más complejos de nuestro mundo interior. Dale un me gusta a este contenido si sientes que ha aportado valor real a tu vida, porque esa es la señal que me indica que debemos seguir profundizando juntos en estos temas. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras herramientas semanales de salud mental y suscríbete para que sigamos creciendo juntos como una comunidad consciente, unida y fuerte. Recuerda siempre que tu mente posee una plasticidad maravillosa y que siempre, absolutamente siempre, existe la posibilidad de mejorar. Solo hace falta un pequeño y valiente esfuerzo para comenzar. Nos vemos en el próximo análisis.